sé si me escuchan bien ahí. Hello. Sí, Bueno, sí, señor. gracias, Claudia. Bueno, entonces aquí vamos como les comentaba, vamos a ver el tema de distribuciones de probabilidad discreta y continua. Y dentro de ese momento inicial, por lo menos hoy, espero que alcancemos a ver lo que es el concepto de variable aleatoria discreta, la distribución binomial y la distribución Poisson. Como les comentaba, ahí les compartí, además de la presentación, unas guías que se tienen en Excel para hacer estos cálculos de la distribución Poisson y la distribución binomial. Bueno, ¿qué se quiere que al final de este concepto? Es que ustedes deberán estar en la capacidad de explicar y diferenciar de las distribuciones de frecuencias, las distribuciones de probabilidad, ahora las entenderán por qué, definir e identificar las variables aleatorias discretas y continuas, identificar las condiciones que se deben reunir en la aplicación de cada distribución de probabilidad, o sea, entender cuándo yo voy a utilizar Poisson, binomial o normal, y construir y aplicar y calcular probabilidades asociadas a esas distribuciones. Para ello, en su momento evaluativo, van a tener ustedes, digamos, una serie un caso, o una serie de casos, en las cuales ustedes lo van a aplicar con las distribuciones de probabilidad. En va a ser, obviamente, guiado dentro del desarrollo de cálculo de probabilidades, donde, más que el resultado numérico, vamos a explorar la incidencia de ese resultado en la toma de decisiones. Prácticamente eso es lo que van a hacer ustedes. Entonces, esa es una invitación a que ustedes escriban, redacten un resultado con base en una información que ustedes procesaron. Entonces voy a comenzar y quiero como dentro de lo que leamos, ustedes sepan que hay una conexión de lo que estamos viendo anteriormente, de lo que vieron posiblemente en su curso de estadística descriptiva, y en la medida que vamos avanzando, pues van a ir involucrando temas nuevos para ustedes dentro del concepto de distribución de probabilidad. Entonces le pido el favor a alguno de ustedes que me colabore con la lectura de esos conceptos generales. Distribución de probabilidad. ¿Me escuchan? Sí, te estoy escuchando, te estamos escuchando. Son todos los posibles valores que resultan de un experimento aleatorio, junto con la probabilidad asociada a cada valor. Variable aleatoria. Corresponde a una caracterización aleatorio y como tal puede tomar distintos valores. Variable aleatoria discreta. Se considera así cuando los valores que asume se pueden contar y estos pueden organizarse en una secuencia al igual que los números enteros positivos. Solo podrá un finito de valores. Listo. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Esto tiene alguna relación con lo que vimos anteriormente? ¿Les recuerda algo? Por lo menos el tema de distribución de probabilidad, la primera definición. Como el espacio muestral, ¿no, profe? El espacio muestral, la definición de espacio muestral. Muy bien. Muy bien. Entonces, ese es lo que me está diciendo dentro de la definición. Mire que aquí ya está hablando de qué? De experimento aleatorio. O sea, siempre dentro del cálculo de probabilidades, esas probabilidades están sujetas a un experimento aleatorio. Profe, el experimento aleatorio es yo determinar el número de veces que salgo, una mujer me acepta en una fiesta salir a bailar, ¿sí? ¿Cuántas chicas puedo salir a bailar, sacar a bailar en una fiesta? ¿Sí? Entonces, si de 20 veces que saco a bailar a alguna persona,
qué probabilidad hay que me acepte la invitación a bailar. Eso es un experimento aleatorio, ¿sí? Donde la vida cotidiana está, pero yo estoy mostrando, estoy haciendo dentro de ese proceso, digamos, tomando datos, tomando información de ese contexto, ¿sí? Y aquí, esta definición, todos los posibles resultados, todo lo que resultan, vuelve y significa el concepto de espacio muestral y el concepto de experimento en el cálculo de probabilidades. Entonces aquí, y al final, aunque aquí se amplía, me dice una variable aleatoria discreta. ¿Qué es el componente discreto? Se considera así cuando los valores que asume se pueden contar y esos pueden organizarse en una secuencia al igual que los números enteros positivos. Solo se podrá asumir un número infinito de valores. Entonces aquí, digamos, ampliamos que es una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Entonces aquí me dice, es aquella que admite una cantidad numerable de los valores distintos. Entonces aquí los valores tienen que ser ¿qué? Numerables. ¿Sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 20, ¿sí? Son numerables. Entonces, esos son los valores que estamos haciendo. Y el número de valores diferentes de la variable aleatoria discreta, X, que sería nuestro evento que más adelante podemos calcular, puede tomar o puede ser entonces finito o infinito, ¿sí? Entonces, ya que el proceso de numeración no puede terminar ¿qué? Nunca. Aunque sea numerable, pues el valor de X puede tender al infinito de una u otra manera. Pero lo que yo puedo hacer es que decir el número, ¿sí? Porque así a mí me sale 1,333333, ¿yo a dónde termino? Eso no es un elemento numerable, ¿sí? Y usted ven, y por eso dice, no, es periódico, porque el 333333 no sabemos dónde termina. Pero el 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 10 millones, el 100 millones, es numerable. ¿Listo? Eso es lo que tenemos nosotros aquí, dentro de una variable aleatoria discreta. En un término más matemático, cuando nosotros estamos hablando de matemática, ustedes tenían varios conjuntos numéricos. Empezamos con los números naturales, ¿sí? Después seguíamos con los números enteros, y después le metíamos los números racionales e irracionales, y al final decíamos que todos esos números correspondían a los números reales. Una variable aleatoria discreta estaría enmarcada en los números enteros positivos. ¿Sí? Enteros positivos. Eso es lo que tenemos que nosotros entender, o sea que van contándose de uno en uno. Un ejemplo muy sencillo es el número de errores que comete una digitadora en la elaboración de una cuenta. ¿Sí? ¿Cuántos errores comete una digitadora? 3, 5,8, 10,3. ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces uno puede decir 5,8. ¿Sí? O usted dice 3, o usted dice 6, o usted dice 5, o usted dice 11. ¿Sí? Pero no puede, digamos, ciertos experimentos, digamos, colocarle un elemento general. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres me salen a bailar conmigo? ¿3,5? ¿O 0? ¿O 20? ¿O 10? ¿Sí? Entonces, aquí, siempre, cuando estamos hablando de variable aleatoria discreta, los números son enteros positivos. Aquí puede sonar un poco complejo, pueden ustedes mirarlo en términos que hay mucha matemática, que hay mucho símbolo, pero lo voy a contextualizar con lo que estamos trabajando. Vamos a hablar de un experimento aleatorio que ustedes conocen. Digamos un experimento aleatorio de lo que nos trabajamos anteriormente. ¿Profe de la lotería, el chance o...? El del chance, bueno, ese nos quedaría larguísimo. Ese sirve, pero nos quedaría larguísimo. ¿Listo? Ese nos quedaría muy largo. Vamos a tomar uno más sencillo porque en realidad eso nos quedaría muy largo. Vamos a tomar el de los dados. Pongan cuidado. Un momento yo les
Yo los vuelvo y lo presento. ¿Sí? Solamente es para entender, para adaptar lo que estamos viendo a la explicación. Dice aquí, función de densidad, X igual a X. ¿Sí? Entonces aquí me están diciendo la probabilidad de X. ¿Pero qué es X? X son todos los elementos de un experimento. Y todos los elementos de un experimento se reconoce, como les comentamos anteriormente, como el espacio muestral. Todos los posibles valores que resultan de un experimento aleatorio junto a la probabilidad asociada a cada valor. Entonces pónganle cuidado. Todo elemento. Entonces recordemos el lanzamiento de un dado. Ese es el experimento. ¿Cuáles son los elementos en lanzar un dado? Profe, que salga par. No, ese es un evento. Ah, Los ok. elementos. 6. No, 6. no. Porque Los recuerden aquí. números. Los Claro, números. ¿cuáles son? ¿Cuáles son? 1, No. 2, Un solamente. Ajá, siga. 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Entonces miren, volvamos otra vez acá. Son todos los posibles valores que resultan de un experimento. ¿El experimento cuál es? Lanzar un dado. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores de lanzar un dado? Todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos anteriormente el espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 1 en el lanzamiento de un dado? 1. 1 sobre 6. Muy bien. 1 sobre 6. El evento, ya íbamos al evento, que es 1, porque eso es lo que yo quiero que salga, y hay 6 posibles resultados. Entonces, la probabilidad del evento sobre los posibles resultados. El concepto de probabilidad simple que ustedes están trabajando. ¿Y la probabilidad de que salga 6 cuál es? 1 sobre 6. Muy bien. Entonces, miren que aquí, que cada elemento, ¿sí? X1, X2, X3 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y cada elemento tiene su probabilidad asociada. ¿Cuál es la probabilidad que salga 1? 1 sobre 6. ¿Cuál es la probabilidad que salga 2? 1 sobre 6. La probabilidad que salga 3, 1 sobre 6. La probabilidad que salga 6, 1 sobre 6. Cada evento, cada elemento tiene su probabilidad asociada. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Sí, Entonces, profe. muy bien, entonces aquí lo que me está diciendo es eso, o sea, estamos retomando conceptos de probabilidad que ya hemos trabajado. Pero aquí me dice, es una función, ¿sí? Para los cuales ese X, ¿sí? Tiene Profe, valores... entonces, qué pena. Entonces, en Sí, pocas palabras, podemos definir el X como viene siendo anteriormente el espacio muestral. ese X mayúscula es el espacio muestral, sí señor, ese es. Listo. Ok, sino que aquí ya le estamos diciendo que es una función. No sé si ustedes recuerdan el concepto de función que trabajaron alguna vez. Una función es cuando asocio valores de un conjunto, ¿sí? Y esos valores de ese conjunto me están dando un resultante para otro conjunto, ¿sí? Entonces yo decía, y hay una variable que es independiente, hay una variable que es dependiente. La X, que son los elementos, o los eventos, porque ya podemos hablar de probabilidad simple, probabilidad conjunta, los eventos también lo podemos incluir, es donde yo a cada elemento, cuando yo esté realizando ya en la vida cotidiana un elemento puntual, le puedo calcular que la probabilidad mediante una función. Y esa función debe cumplir unas características que ahora más adelante la vamos a entender si llegamos allá. Posiblemente si siguen haciendo como las preguntas pertinentes, no alcancemos a llegar hasta allá. Si llegamos allá, pues les voy a mostrar una función que es muy interesante, donde, pues con sus características, vamos a encontrar la probabilidad de que ocurra o no el evento. Y esos valores, pues tienen sus probabilidades asociadas. Y esa es la función de densidad. Una función de densidad, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? En otras palabras, una función de densidad es esa, digamos, ese experimento o ese conjunto de experimento que tienen unas características particulares y que se pueden modelar mediante, digamos, una ecuación matemática.
¿Sí? Entonces, ya no tengo que irme, ya no tengo que romper cabeza, como posiblemente le están haciendo en ese momento con los ejercicios de ahora, porque yo no sé, profe, es que yo no sé si si voy a trabajar por independiente, si es principio de adición, si la regla, o sea, no sé en ese momento, no van a tener ese inconveniente, porque ya es un conjunto de experimentos que se ajustan a ese tipo de funciones. ¿Sí? Entonces va a ser mucho más sencillo. Por eso les compartí un documento en Excel en el cual, un documento en Word donde hay unas explicaciones de Excel de cómo manejarla, porque es fácil sacar el resultado, porque es darle un valor o dar un evento y con base en ese evento hallar una probabilidad. Obviamente la probabilidad en la función de densidad no va a perder sus características. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las características de la probabilidad? Profe, las que son 3, Sí. no sé ¿Cuáles son? si no es la misma del axioma, Ajá, sí, señor. que es que pues el axioma como tal ejemplifica que tiene que ser ese o sí, pues podemos poner el caso que la probabilidad siempre va entre 0, de 0 a 1, que si se pasa o va a ser más o menos, está malo, que Ajá, hay que devolverse. ajá. Está la de... espéreme. Proceso seguro igual a 1, ¿no? Es otra. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, miren aquí. Digamos que aquí están las propiedades de la función de densidad. Y esas propiedades de la función de densidad no están alejadas del cálculo de probabilidades, ¿sí? Es más, se alinean, ¿sí? La macro, digamos el macro componente, es la probabilidad como tal. Por eso, cualquier función, cualquier distribución de probabilidad que vamos a trabajar, siempre debe ajustarse a esos elementos, que no puede ser ni menor que 0, ni puede ser mayor que 1. Miren, entonces aquí me está diciendo, esto es mayor o igual que 0. ¿Sí? Este FI es como esa probabilidad asociada a cada elemento. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 1? Un sexto, ¿cierto? Pero ¿cuál es la probabilidad de que salga 7? 0. ¿Sí? Porque el dado que nosotros conocemos no tiene 6, sino que no tiene 7, sino que llega hasta 6. Todas las probabilidades siempre van a ser ¿qué? Ceros o positivas. La suma de todas las probabilidades va a ser igual a ¿qué? A 1. Siempre, siempre, lo que decía el compañero ahora, siempre, si yo tomo todas las probabilidades de un evento y los sumo, va a ser igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? No puede dar mayor que 1. ¿Sí? No puede dar menor que 1. Va a ser ¿qué? Igual a 1. Y que si yo tomo un evento, ese es un evento, este X que estamos aquí, es un evento cualquiera. Usted ya me puede decir cuál es la probabilidad que salga par o impar, como decía el compañero ahora, ¿sí? Ese evento tiene asociada ¿qué? Su probabilidad, ¿sí? Cada evento, cada elemento de X tiene asociada ¿qué? Su probabilidad. Eso es lo que vamos a tener inicialmente dentro de las funciones de probabilidad. ¿Y por qué es función? Porque es función, ¿sí? Porque aquí yo le tengo unos elementos de entrada, que es el evento, y la probabilidad asociada a ese elemento. Entonces, me explico. El evento es que el dado salga ¿qué? Impar. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo, profe? Qué pena. El evento es que el 1 dado sobre salga 3. 3 no, sobre 3 sobre 6. 6. Perdón, 3 3 sobre sobre 6. 3 sobre 6, sí, 3 sobre 6. Entonces aquí el evento es que el dado salga impar. Entonces, esa es la variable de entrada. Y la función, el resultado es 3 sobre 6. ¿Sí? Es por eso se llama que función. ¿Listo? Porque va con el concepto de función. De función.
que tiene una variable dependiente y una variable independiente. ¿Quién es la independiente? El evento que yo estoy buscando calcular. ¿Y cuál es la variable dependiente? La probabilidad, el resultado que yo estoy encontrando. Por eso se denomina función. Si ustedes buscan la definición de una función en matemática, van a encontrar eso, ¿sí? Conjunto de los valores de los elementos de A están relacionados sí, solo sí, con los elementos de B. Definición básica de función, ¿sí? Eso es lo que me están diciendo acá. Y es una pareja ordenada. Aquí, como les comentaba dentro del concepto inicial, dentro de las competencias, es que ustedes puedan explicar y diferenciar las distribuciones de frecuencias y las distribuciones de probabilidad. Entonces, voy a llevarlos a algo que ustedes manejaron en estadística descriptiva, ¿sí? Ustedes en estadística descriptiva son versados en construir tablas de frecuencia, ¿sí? Entonces, Juan José, me imagino que vieron con Juan José y los puso a llenar tablas de frecuencia a la lata, para datos agrupados y para datos no agrupados, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces aquí vamos inicialmente a entender. Aquí me dice una distribución de frecuencias, pero estamos con la distribución de probabilidad. Pero vamos a basarnos en la distribución de frecuencia. Entonces, ¿qué nos dice el autor? ¿Y por qué el autor, algo que anteriormente se llamaba distribución de frecuencias, ahora se puede llamar distribución de probabilidad? ¿Listo? Eso es lo que vamos a entender inicialmente para poder diferenciar varias cosas. Dice aquí, recordemos que la distribución de frecuencias permitía el manejo de cantidades de información en forma resumida, describiendo un hecho transcurrido, o sea, el pasado, ¿sí? En cambio, la distribución de probabilidades es similar a una distribución de frecuencias con la diferencia de que presenta valores probables de un experimento o un evento futuro. Entonces ustedes dirán, pero a mí me parece lo mismo todavía. ¿Sí? O sea, yo inicialmente, si hago este ejercicio, puedo verlo como una distribución de frecuencia y no lo estoy viendo en este momento como una distribución de probabilidad. Entonces les voy a recordar lo que ustedes trabajaron en distribución de frecuencias, haciendo tablas de frecuencias, y vamos a ver una analogía o una relación con la definición de probabilidad. Y van a entender que con esa relación ya pasamos de hablar de distribución de frecuencias a distribución de probabilidad. Entonces les voy a mostrar este ejemplo, ¿sí? Dice aquí, en la tabla 1 se muestra el número de camionetas que han solicitado para la renta en una arrendadora de automóviles en un periodo de 50 días, ¿sí? Entonces aquí me están diciendo cuántas se demandan y cuántos días demandan esos automóviles. Entonces, durante esos 50 días me están diciendo que en 3 días se demandaron ¿cuántos? ¿Sí? tres camionetas. Que en 4 días, que 4 camionetas se mandaron en 7 días, que 5 camionetas se mandaron en 12 días, ¿sí? Ese es el término que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de distribución de frecuencias, pónganle cuidado, la distribución de frecuencias, esto era la frecuencia absoluta. No sé si ustedes recuerdan ese término de frecuencia absoluta. Sí, profe, vendría siendo ¿Sí? el número de veces que se repite. Se repite el dato, donde la clase o el dato era X, ¿sí? Entonces, X, que es la demanda de automóviles, está de 3 hasta 8, ¿sí? Y los días es las veces que se demandan esos automóviles. ¿Listo? Y aquí, pues ustedes calcularon la media, la mediana, la moda. Ustedes son expertos calculando eso, pero eso no lo vamos a ver. Solamente vamos a hablar de tablas de frecuencia, ¿sí? Entonces voy a dejar, un momentico, voy a dejar de compartir. Voy a llevarme esto a Excel. Vamos a hacer un ejercicio, pero ahí automáticamente, un momentico que me está molestando esta presentación. Ya entiendo por qué. No me deja. Listo, salgamos de aquí. Listo, entonces voy a traer estos datos, pero yo quiero que con estos datos con estos datos puedan entender un concepto muy sencillo
de probabilidad. ¿Listo? Entonces quitemos esto acá, quitemos esta, voy a quitar esto acá para que no se me vea tan... O sea, ajustemos. Listo. 3. Listo. Entonces tenemos esto aquí. Voy a borrar esto de acá. Quitar esto de acá y vamos a ver este que es un número. Listo. Ok. Voy a mirar aquí una cosita. Listo. Fíjense aquí. Este es X. Eso es un recorderis para ustedes. Yo sé que ustedes ya se lo saben, pero es como... Y este era FI. ¿Listo? La frecuencia absoluta. Y ustedes tenían aquí un FI mayúscula. ¿Sí? Y aquí tenían un H, no sé si era HI o NI, no sé cómo lo trabajaba Juan José. Tengo un HI mayúscula, un HI porcentual, ¿sí? Y un HI porcentual mayúscula. ¿Recuerdan eso? Sí, señor. Muy bien. Entonces, Sí, señor. ustedes aprendieron a hacer esto. Y como les decía, ustedes fueron los duros haciendo eso, por eso están viendo ese curso. Si no, pues estarían repitiendo. Entonces aquí, pónganle cuidado. ¿Sí? Solamente es una pequeña analogía y no nos vamos a enredar con eso. Voy a ver aquí HI. Esa HI es la frecuencia relativa. Alguno de ustedes que busque, que googlee, por favor, y me lea. Bueno, no, mentira, no le voy a poner a hacer a ustedes. Hagámoslo acá una vez. La frecuencia relativa. Relativa. Mira, vamos aquí a Economipedia que me dice la frecuencia relativa. ¿Sí? Me dice aquí, póngale cuidado. La frecuencia relativa es una medida estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de la población o muestra, FI, ¿sí? Entre el total de valores que componen la población o la muestra, ¿sí? Y aquí ponen aquí la formulita, ¿sí? Entonces voy a ampliar la formulita. Dice aquí, para calcular la frecuencia relativa, antes es necesario calcular la frecuencia absoluta, ¿sí? Por eso dejé la frecuencia absoluta y lo demás no le vamos a colocar cuidado. Sin ella no podemos obtener la frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa se representa con letras HI y su fórmula para el cálculo es FI sobre N, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. ¿Y quién es N? El número total de observaciones de la muestra, ¿sí? Quiero dejar claro esa definición y es más, voy a copiar esta formulita y la voy a traer acá para que nos recuerde, para entenderle la relación con probabilidad. Pónganle cuidado. ¿Sí? Listo, entonces esa es la frecuencia relativa, ¿ok? Entonces aquí la frecuencia relativa es HI es igual a FI sobre N, donde este X son la clase o los elementos y este FI es el número de veces que se repite que la clase. Y acá tenemos que el total, ¿sí? Ahora pónganle cuidado a lo que voy a hacer acá. HI es igual, ¿ya? Voy a colocar la fórmula, ¿a quién? A FI, o sea, 3 dividido este valor de acá, que es 50, ¿listo? Y me da este valor, ¿listo? Y aquí, cada elemento, ¿sí? Obviamente ustedes saben, profe, usted le puede decir, cada elemento, este de acá, lo voy a dividir entre ¿quién? Entre este valor, ¿listo? Y ahí empezó a calcular la probabilidad. Pues coloco aquí, y aquí me da unos resultados. Perdón, empiezo a calcular la frecuencia relativa. ¿Listo?
Entonces aquí, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa? Dividiendo cada elemento o cada componente y quedaron dividido entre quién? Entre el total. ¿Sí? Ahora vamos al concepto de probabilidad. Voy a colocar fórmula de probabilidad. ¿Sí? Entonces vamos a colocar una imagencita acá y ustedes van a encontrarse una fórmula de probabilidad. ¿Sí? Entonces aquí, la fórmula de probabilidad que nosotros conocemos, aquí. ¿Sí? Aquí vamos a colocar esta imagen sencillita y le vamos a hacer la analogía y usted me va a decir si hay similitud o hay diferencia. Digo que se me está... Bueno, entonces aquí lo que me está diciendo es que la probabilidad es los resultados del evento, ¿sí? Sobre el espacio muestral. ¿Y FI quién es? El número de veces, esa es el número de veces que se repite ¿quién? La variable sobre ¿quién? Sobre el total, ¿sí? Entonces miren aquí, miren la similitud para el cálculo de probabilidad. La probabilidad del evento es igual al número de veces del experimento o del evento sobre el número total del espacio muestral. ¿Listo? Entonces aquí nosotros tenemos el ejercicio la analogía dentro de lo que es la distribución de frecuencias, que era la frecuencia relativa, y la distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué es la probabilidad para la distribución de probabilidad? La frecuencia relativa. ¿Sí? Eso es, yo aquí borré el 50, creo. ¿Sí? ¿Qué es la probabilidad? La frecuencia relativa. Cumple la propiedad, claro, todos los elementos, todos los posibles resultados, que son estos, van a ser igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? ¿Y está cumpliendo con los términos de probabilidad? Sí. Entonces aquí lo que está haciendo, y vuelvo acá ya con la explicación, un momentico, de esto. Ya con la explicación de esto, un momentico por favor. ¿Sí? Me está diciendo, perdón, que me fui por acá. Me está diciendo que la probabilidad es la frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, cuando me sacamos la frecuencia relativa, ustedes recuerdan que les decían es más o menos qué peso tiene cada variable sobre el total. Por lo menos 6 y 5 tienen un mayor peso sobre el total. ¿Sí? O sea que si yo hago un ejercicio posible, un nuevo ejercicio dentro de un nuevo experimento aleatorio, va a haber una probabilidad que en otros 50 días la cantidad demandada pueden ser 5 y 6, claro que sí. Entonces aquí lo que me dice es que en cambio la distribución de probabilidad es similar a la distribución de frecuencia con la diferencia de que presentan valores probables de un experimento en un evento ¿qué? Futuro. ¿Sí? Entonces ya aquí me doy la posibilidad, aunque estamos haciendo lo mismo que hicimos en la tabla de frecuencia, ya me doy la posibilidad de decir cómo se puede comportar en un evento futuro ese mismo experimento con la misma cantidad de periodos dentro del espacio muestral. ¿Listo? Esa es la primera analogía que quería comentarles a ustedes, que esa misma frecuencia relativa que ustedes calcularon, ahora se va a llamar ¿qué? La probabilidad. ¿Quedamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ahora ya vienen unos componentes que vamos a hacer unas analogías con relación a la distribución de probabilidad. El primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de esperanza matemática o valor esperado EX. ¿Sí? Esperanza matemática o valor esperado EX. Alguien que me lea, por favor, esas definiciones de
valor esperado o esperanza matemática, que me colabore. Para leerlo, profe. Sí, que me lo lea, por favor. Esperanza matemática o valor esperado. El valor esperado es una variable aleatoria discreta X, simplemente es la medida aritmética ponderada presentada en términos de probabilidad con símbolos, bueno, ahí los vemos, y para la variable aleatoria discreta resulta ser el promedio ponderado de todos los valores numéricos posibles de la variable. Muy bien. ¿Alguien me dice qué entendió ahí? Que no sea la compañera que leyó. Profesor Eduardo, habla Juan. Duan, dime. Pues, profe, pues, o sea, siendo puntual, pues Ajá. es una variable aleatoria, ¿cierto? Ajá. Pero como tal, pues no tengo presente la parte de la medida aritmética. Entonces, eso es lo que ahí yo me quedaría en duda. Pues dice que, Te voy o sea, a ilustrar, que yo sé que te acordás, Duan, discúlpame. ya, ¿Usted se acuerda de esto? X barra igual a la sumatoria de xy sobre n. ¿Se acuerda de eso? ese primer simbolito que era, ¿qué acabaste de decir, profe? Ese, X barra. Ah, X, sí, por eso X barra igual, pero Barra el igual otro a la que, sumatoria. ya, Esa es la medida aritmética. ya. Cuando me dice la No, medida aritmética ponderada es xy por fi sobre n. Profe, ¿sería igual a la frecuencia relativa acumulada? Listo, no. Entonces, miren aquí. En otras palabras, aquí lo dijo Iván, respondió la pregunta de manera implícita. Es esto, mire. Ese valor esperado, o también la esperanza matemática, es lo que nosotros llamamos la media en estadística descriptiva. ¿Sí? Sino que ahora no le vamos a llamar media, ahora le vamos a llamar ¿qué? Valor esperado. ¿Sí? ¿Y por qué no le llamamos valor esperado? Porque estamos trabajando con ¿qué? Con probabilidad. ¿Sí? Y ustedes me dirán, profe, pero es que eso nos acabaste de decir que esa frecuencia relativa es la misma probabilidad. Pero es que ahora no estamos hablando de un dato como tal, sino que estamos hablando de un experimento aleatorio. ¿Sí? O sea, este ejercicio, esto que están aquí, ¿sí? Esta muestra, esta renta en 50 días, que antes llamaban estadística descriptiva los datos de la muestra, ahora en estadística inferencial lo estamos llamando ¿qué? Experimento. ¿Sí? Entonces, como ya lo estamos llamando experimento, y esos experimentos están sujetos a un elemento principal. ¿Cuál es el elemento principal? Que tengo que tener en cuenta que todos los posibles valores que resultan de un experimento. Y lo decían ustedes ahora, no lo dije yo. Todos esos posibles valores que son el espacio muestral. ¿Sí? O sea que estos 50 días en el experimento serían ¿qué? Mi espacio muestral. ¿Sí? Por lo tanto, cambia o sea, digamos en términos relativos, es el mismo ejercicio que ustedes trabajaron en estadística descriptiva, pero ahora, como ya le cambiamos el concepto de espacio muestral, de experimento aleatorio, esos mismos datos ya no están describiendo una situación, sino que pueden, de una otra manera, inferir comportamientos de unos sucesos. ¿Sí? Este valor, yo no sé si ustedes entienden o recuerdan, si lo vieron, si no lo vieron, no hay problema porque eso no ha lugar en ese momento.
el término de parámetro y el término estadígrafo o estadístico. La palabra parámetro o estadígrafo o estadístico. Si ustedes googlean y buscan parámetros y un parámetro en estadística, ¿qué les dice? Alguien que lo googlee, parámetro. Pues, profe, de entrada, en lo que entiendo puede ser como una regla, como un estilo de... ¿No? No, googleen por favor y me lo dicen. Ya. Uh-huh. Profe, Dime. que es cualquier característica que pueda ayudar a definir o clasificar un sistema particular. Es decir, un elemento de un sistema que es útil o crítico al identificar el sistema o al evaluar su rendimiento, estado o condición. ¿Pero está en estadística? Eso parece más general. Profe, yo aquí le tengo uno. Dime. Dice, en estadística, Ajá. un parámetro es un número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. ¿Leo más? Nada más. ¿De una tal o una ¿Y gráfica? qué hay cantidad? ¿Cuál es la gran cantidad de datos? El espacio ¿A qué muestral. nos refieren cuando hablan de gran cantidad? Dice, el cálculo de este número está bien definido, usualmente mediante una fórmula aritmética obtenida a partir de datos de la población. Muy bien. Terminaste con lo que yo necesitaba escuchar. Muy bien. Aquí también lo dice, vamos a ver qué dice Said. Parámetro es un número que resume gran cantidad de datos. Pues listo. Digamos que lo que dice Said, lo que dice en ese Wilder terminaste con es. Los parámetros, cuando nosotros hacemos medición, cuando ustedes hicieron cálculo de media, mediana y moda en estadística descriptiva, varianza y desviación estándar, hablan de una muestra, ¿sí? Y por eso ustedes identificaban esa media con X barra igual a esto, ¿sí? Y la desviación estándar o la varianza con ese cuadrado, posiblemente era ese el símbolo que ustedes utilizaban, ¿sí? Posiblemente eran los símbolos que ustedes utilizaban para ello. ¿Por qué los utilizaban en estadística descriptiva así? Porque en estadística descriptiva se suponía de entrada que se trabajaban con muestras y no con poblaciones. En estadística inferencial, la condición inicial, vuelvo y me vengo acá a la primera definición, que habla de qué? De todos los posibles valores. ¿Sí? Y ustedes dijeron, todos los posibles valores, ¿a qué se refiere? Al espacio muestral. ¿Sí? Entonces, todos los posibles valores, que es el espacio muestral, en una palabra distinta, sería una población. ¿Sí? Cuando hablo de la población de Colombia, yo hablo de quién? De todos los colombianos. Cuando yo hablo de una muestra de Colombia, puedo hablar de una cantidad de colombianos que representan a esos colombianos, pero no son todos. ¿Sí? Es población, es similar a espacio muestral. ¿Sí? Entonces, aquí, ese símbolo, este X barra, ya no se va a llamar X barra, sino que va a llamar ¿qué? Mu. ¿Sí? Ya la media aritmética no se llama media aritmética, sino que se llama ¿qué? Valor esperado. ¿Sí? Pero ¿cómo se calcula? Pues multiplicando, el valor esperado es la sumatoria del producto entre X y la probabilidad de X. ¿Sí? Esa es la fórmula que ustedes van a colocar aquí. Si quieren copiar esa formulita, Profe, esa es la que vamos a utilizar. La sumatoria, dime. profe, usted acabó de decir que población es similar a qué, perdón, es que no escuché muy bien. A espacio muestral. Ah, ok, profe. Ok.
Pues no, porque estoy en clase, hijo. Hijo, Juan Pablo, Will. ¿Queremos el micrófono, por favor? Listo. ¿Te ha copiado en la formulita? Sí, señor. Gracias. Entonces aquí, eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces pónganle cuidado a lo que vamos a usar, si ya lo tienen en la presentación. Aquí, con base en los resultados, ya teniendo la X y la probabilidad de X, recuerden que la probabilidad de X fue la frecuencia relativa que hallamos, entonces multipliquemos eso, ¿sí? 3 por 0,06 me da 0,18, 4 por 0,14 me da 0,56, ¿sí? Y así sucesivamente. Ese producto de este por este, 3 por cada uno de esos, y al final los sumo. Ese resultado, esa suma, es igual a ¿qué? Al valor esperado. ¿Sí? Es el valor esperado. En otras palabras, también conocida como ¿quién? Como la media. ¿Están corroborando los resultados? Sí, profe, un momento, por favor. Claro que sí. Sí, profe, los resultados están bien. Gracias. Entonces miren que voy a volverme acá al Excel. ¿Sí? Me retiro un momentico de acá. Y les voy a hacer un cálculo que ustedes ya lo habían hecho. Profe. Señor. Dime. Mire que tomé los valores que están, ¿puede devolverse la presentación de la tenía? Ah, claro que sí. No sé si también lo dice de la forma que era. Allí, donde dice la demanda posible X, sumé todos los valores que están en X, pero en este caso, pues, no sé si se puede mandar como variable, y lo dividí por 6. Y me dio el valor casi igual que está aquí en la, ¿cómo se llama? En el valor esperado. El valor esperado. Ajá. Sí, te me adelantaste, pero no. Sí, pero te me adelantaste, pero no es la forma de resolverlo por lo siguiente. Sí. Recuerden ustedes, pónganle cuidado, no sé, voy a asumir que ustedes no lo vieron, ¿sí? Cuando ustedes estaban trabajando media, mediana y moda desde una tabla de frecuencias, había una forma de calcular la media, mediana y la moda. No sé si ustedes lo recuerdan ese punto. Una fórmula para calcular la media, mediana y moda desde la tabla de frecuencia, ¿sí? Voy a colocar aquí, cálculo de media con tablas de frecuencias. ¿Sí? Colocarlo así. Voy a mostrarles solamente la formulita que les va a aparecer. No veo. Listo, aquí está. Aquí me está diciendo que X, o sea, que ese X barra que le mostraba ahora al compañero Dubán, acá está también, es igual a la marca de clase, o sea, X, por, eso es un puntico, la frecuencia absoluta, sobre el total de datos, ¿sí? Esa es la forma de resolverla, ¿listo? Aquí también aparece un símbolo, X barra es igual a la sumatoria de X por F, dividido N. Eso es lo que vamos en realidad a hacer, ¿ok? Esa es la fórmula que ustedes utilizan, esa es la forma que ustedes utilizaban en estadística descriptiva. O sea que aquí yo voy a colocar X por FI.
¿Listo? Entonces, XI por FI, X por FI es lo que voy a multiplicar y al final esa suma, perdón, lo multiplico y al final lo sumo y lo divido por el total de datos que sería 50. Entonces voy a colocar aquí 3 por 3 y aquí está todo el resultado de la multiplicación. Estos son los resultados de la multiplicación. ¿Sí? La fórmula me dice sumatoria. Entonces, la fórmula, ese símbolo sigma representa la sumatoria, o sea, esto. Sumar dato a dato por el número de datos. ¿Sí? Dato a dato por el número de datos. Entonces, aquí lo que yo hago es sumarlo. Entonces, vamos a sumarlo. Sumamos. Me da 283. Entonces, la media aritmética que me comentaba Duván es igual a la sumatoria del producto de estos dos, que me dio 283 dividido 50. Y 283 dividido 50, que es igual. ¿Sí? Miren que calculamos. Solamente quiero que, esto lo hago para que ustedes vean que inicialmente estamos relacionando conceptos y que un concepto que anteriormente lo llamábamos media, ¿sí? En estadística descriptiva, ahora lo vamos a llamar ¿qué? Valor esperado. Y que ese concepto que nosotros llamábamos media ya y que solamente describíamos, nos limitamos a describir, ahora nos da la posibilidad de entender o pronosticar comportamientos futuros de experimentos. Eso es lo que estamos aquí analizando. Pero quiero que, mire que les estoy mostrando, lo estoy haciendo un poquitico rápido porque sé que ustedes los trabajaron en su curso de estadística descriptiva construyendo tablas de frecuencias y calculando medias en tablas de frecuencias. ¿Listo? Entonces aquí lo que hicimos fue eso, mira. Multipliqué esos dos, el producto de cada uno de esos y al final lo sumo. Y lo divido entre total de datos que era 50. Y me da lo que anteriormente, acá ya llaman valor esperado, allá es la media aritmética. ¿Sí ven la similitud? La igualdad, perdón, inicialmente, operativa. Sí, Pero el concepto es así distinto. fue que... Ajá, así fue con la fórmula de la media que me dio. Como se dice que me adelantó un poquito. Sí, es eso. Pero miren aquí que solamente estamos hablando de distribuciones de probabilidad a través de las distribuciones de ¿qué? De frecuencia. Y ya hicimos un cálculo, que fue el cálculo de ¿qué? Del valor esperado. ¿Alguna pregunta sobre cómo calcular el valor esperado? ¿Alguien se perdió? Profesor Eduardo. Señor. Entonces, hablamos de que, digamos, estamos en el tema principal que es la distribución de probabilidad, ¿cierto? Y entonces Sí, ya entró a hablar de que para la distribución de frecuencia se puntualiza en buscar un valor esperado también, ¿sí? Claro, dentro de la distribución de frecuencia, dentro de ese dato, recuerden ustedes que ustedes empezaron con las... Cuando ustedes empezaron a hacer recolección de información y presentación de la información, después hicieron medición, del que su profesor lo llamaba medidas de tendencia central o medidas de dispersión. ¿Sí? O sea, empezaron a saber, a querer referenciar o a querer medir cómo se comportan los datos. ¿Sí? El valor esperado es una medición de cómo se está comportando el evento o los eventos. ¿Sí? Estamos midiendo. ¿Sí? ¿Qué se espera que ocurra a futuro con una información o un experimento similar? Eso es lo que estamos nosotros representando. ¿Sí? Y como el evento es futuro, pues va a haber una diferencia, una variación ante ello. ¿Sí? Pero es, digamos que lo mismo, pero en otro concepto que estamos trabajando acá. ¿Listo? Obviamente ahora sí van a haber más diferencias con relación a lo que estoy explicando y vamos a hablar de valor esperado, ya no vamos a hablar de quién, de media, vamos alejándonos un poco de lo que ya antes habíamos trabajado anteriormente. Pero el valor esperado es una medición del comportamiento de ese evento. ¿Sí?
no es la probabilidad, sino que es como el promedio. ¿Qué espero? ¿Cómo se comporta? ¿Sí? Yo digo, si yo tomo, digamos, toda una calificación de ustedes, ¿sí? De sus promedios de primer semestre y los que están en tercero de segundo semestre, primero y segundo semestre, yo podría decir, y yo miro esas notas, y yo, digamos, con esas notas no podría decir nada. Pero yo cuando mira el promedio de las notas, yo digo, yo espero que este curso responda muy bien. ¿Sí? Entonces miren que aquí, con una medición que yo hago, ya hago ¿qué? Inferencias. ¿Sí? No sé si quedó claro en ese punto, Duam y compañeros. Sí, señor profe, lo entendí. Ya Muy lo bien, entendí, gracias. aquí lo apunté. Ahora, Sí. listo. Ok, muy bien. Muchas gracias también por tus preguntas. Ahora vamos a la segunda medición, que es digamos, la medida de dispersión. Inicialmente, calculamos la medida de tendencia central, solamente la moda, nada de mediana, nada de moda. Perdón, solamente la media, nada de mediana, nada de moda. Y ahora vamos a calcular la medida de dispersión que ustedes conocían como la varianza o la desviación estándar o el coeficiente de variación. ¿Sí? Para esto, la varianza se sigue llamando varianza. Aquí sí no cambia en la distribución de probabilidad, ni en la distribución de frecuencia. El mismo nombre que tiene la varianza en la distribución de frecuencia tiene la distribución de probabilidad. Es el mismo. Es la variable aleatoria X, se denota mediante Bx y se calcula con respecto al valor esperado, como la media de la distribución de probabilidad. ¿Sí? Y aquí tienen una fórmula general, no se vayan a preocupar de esta y no la vayan a hacer, la de arriba. Ese es como el comportamiento que tienen los datos, o sea, cada dato con relación a la media. Y me perdonan que me vaya nuevamente a conceptos anteriores, pero le voy a colocar la fórmula de varianza. ¿Sí? La fórmula, solamente la fórmula les voy a poner. ¿Sí? Y miren aquí la fórmula de varianza, sencillita. ¿Sí? Venga, la copio acá, la copio. ¿Sí? Y pongámosla acá al ladito de la otra varianza. Para que ustedes le hagan la analogía a esto. Para hacerle la analogía a esas dos fórmulas. ¿Sí? La voy a ampliar aquí para que ustedes la entiendan. Entonces miren aquí. La varianza es igual a la sumatoria. Entonces aquí está. La varianza es igual a la sumatoria. ¿Sí? ¿De quién? De X. O sea, de la clase o del dato. Menos ¿quién? El valor esperado. ¿Qué era el valor esperado para nosotros? Pónganle cuidado. La media aritmética. ¿Sí? La que les comenté. ¿Y qué aquí tenemos? X barra. O sea, la media aritmética al cuadrado. ¿Sí? La varianza, como se denotaba en la distribución de frecuencias, el mismo concepto tiene para la distribución de probabilidad. No cambia. Es cómo se comporta el dato con relación al promedio. Si está muy cercano del promedio o si está muy alejado del promedio. Eso es lo que me está diciendo la varianza. Y el cuadrado, pues, para suavizar los datos. ¿Sí? Eso ya, yo me imagino que ya lo manejan ustedes en su vocabulario. Te voy a quitar esto de aquí para no generar confusión. Ahora sí, la fórmula que vamos a utilizar es esta de acá abajo. ¿Sí? Copien esa formulita, por favor. Esa formulita sí la van a utilizar ustedes y ahora se las explico de manera sencilla en Excel también. Profe, Dime. la EX elevado a la 2, ¿eso es un igual o es un menos? No, eso es un menos. Gracias, es que la barrita no me dejaba ver. Ah, ok, muy bien.
Me dicen si ya. Listo, gracias, Luz. Bueno, aquí me dice que la varianza es igual al valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces miren la diferencia que estamos notando acá y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces aquí, nosotros inicialmente calculamos ya el valor esperado. ¿Sí? Esa primera parte hasta aquí es el valor esperado de x, donde tuvimos x por la probabilidad de x, se sumó los resultados y nos dio el valor esperado. Pero ahora vamos a calcular el valor esperado de x cuadrado. Entonces, para calcular el valor esperado de x cuadrado pasa lo siguiente. Todo lo que es x, o sea, esta demanda posible de acá, ese x hay que elevarlo al cuadrado. Por eso ustedes ven aquí 3, se coloca que 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, y así sucesivamente. Cada uno de los valores de x los elevo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, x lo elevo al cuadrado. Y ahora sí, multiplicamos x cuadrado por la probabilidad de x. Entonces, mire que aquí, para el valor esperado, es x por la probabilidad de x y se calcula el valor esperado de x. ¿Sí? Y para el valor esperado de x cuadrado, yo elevo al cuadrado a x, lo multiplico por la probabilidad y la sumatoria es el valor esperado de x cuadrado. ¿Sí? Por eso aquí sería 9 por 0,06, me da que 0,54, 16 por 0,14, me da 2,24, ¿sí? Y 64 por 0,08 me da que 5,12. Por favor, háganlo en su calculadora o en su Excel si lo están haciendo y corroboran, por favor, los datos. ¿Listo? Sí, profe, está bien. Bueno, voy a hacer una pregunta. Si yo les pongo a ustedes a hacer un quiz de cálculo del valor esperado y la varianza, ¿quién nos saca 5? Que me diga, profe, yo no saco 5. Profe, yo no saco 5. Ok, muy bien, muy bien. Yo tampoco. Listo. Esa es otra forma de preguntarles si entendieron o no entendieron. ¿Listo? Pero no les voy a hacer quiz en este momento. Entonces, ¿alguien se confundió en el proceso dentro del cálculo del valor esperado de x cuadrado? Listo. Digamos que Luz no entendió. Vamos a asumir que ella no entendió. Vamos a sacar un ejercicio. Vamos a mirar el libro. ¿Sí? Sacar un ejercicio del libro. Capítulo 6. Los que quieran seguir, hacerlo conmigo, con mucho gusto. Yo lo hacemos en simultáneo. Vamos al capítulo 6, donde está la distribución de probabilidad.
¿Sí? Entonces aquí está conceptos y aplicaciones teórico-prácticos de distribuciones de probabilidad. Y aquí está pues todo el resto. Entonces aquí está, miren lo que les estoy mostrando. ¿Sí? Lo que acabamos de mostrar está ahí. Y bueno, aquí voy a irme. Ciro lo trabaja distinto. Un momentico, voy a tomar otro. Ahorita se los comparto, si está aquí, se los comparto desde ahí. No me gusta cómo está aquí, está muy probabilístico. Quiero hacerlo más distribución de probabilidad, capítulo 5. Aquí, distribución de probabilidad. Hola, listo, este. Listo, este de aquí. Entonces, no vamos a tomar ese, no, vamos a tomar otro distinto. Vamos a tomar este de acá. ¿Ustedes están viendo la pantalla o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a tomar estos datos. Voy a tomar este ejercicio y lo vamos a hacer en Excel el paso a paso. ¿Listo? Y lo vamos a sacar del libro. No está premeditado. Pensé que Ciro lo tenía ahí listo. Y ahora les comparto este libro, pero ese libro no lo vamos a utilizar todavía en todos los conceptos. Vamos a utilizar en uno que otro concepto el libro. Ahora se los comparto una vez para que lo tengan. ¿Sí? Entonces, aquí, este libro, este ejercicio, voy a colocarlo acá, colocarlo en otra hoja, y ubiquemos el documento acá. Dice aquí, la presidenta nacional de la Asociación contra la distrofia muscular intenta estimar la cantidad que ofrecerá cada persona que llame durante la Teletón anual de esa asociación. Usando los datos recolectados en los últimos 10 años, calculó las siguientes probabilidades de las diferentes cantidades prometidas, dibuje una gráfica, ilustre la distribución de probabilidad. Eso no vamos a hacerlo. Vamos a calcular el valor esperado y vamos a calcular la varianza. ¿Listo? Con esa información. Voy a colocarla, voy a digitarla, aunque aquí está de manera horizontal, lo voy a digitar de manera vertical para no perder, digamos, la regla que estamos llevando en este momento, pero que sepa que posiblemente en los libros, por cuestiones de optimizar espacio, lo podemos ver de manera horizontal. Entonces, X va a ser el valor de X, y la otra, que es el 0, tanto, es la probabilidad. ¿Listo? Y aquí tenemos 25, 50, 75, 100 y 125. Y aquí tenemos 0,45. Profe, quedó 124. Ay, gracias. Gracias. Era 125. Ya está. Listo. Y aquí 0,45, 0,45, 0,25, 0,15, 0,10 y 0,05. Vamos a colocarle aquí para que se vea que vamos a trabajar con 2 decimales para que se vea el 10 ahí. ¿Listo? Solamente lo acomodé. ¿Ok?
Y listo. Entonces aquí voy a sacar esto de acá para que nos quede. Ya saqué ese ejercicio de acá. Y mientras tanto les voy a ir cargando este libro para que ustedes lo tengan en su reserva. Pero créanme que todavía no lo vamos a utilizar como estamos utilizando el otro. Yo les diré en su momento cuál es el que en qué momento lo van a utilizar de manera más amplia. No sé, no me lo cargó. Vamos a ver. Listo, ahí está cargando. De mientras carga, ay, cargó rápido. Bueno, mientras termina de cargar, sigamos con el ejercicio. Voy a venirme acá y me está diciendo lo siguiente. Entonces vamos a hallar primero que todo el valor esperado de X. ¿Sí? Entonces me está diciendo que para el valor esperado de X Hay que multiplicar. hay que, muy bien, gracias. Eso es lo que iba a hacer. Listo. Ajá. Muy bien, ya voy a colocar aquí el símbolo, pero yo sé que lo que está multiplicar 25 por 0,45 y cada uno de estos valores. Lo hago acá. ¿Listo? Y al final lo que hago es que sumar y ese resultado que voy a colocar aquí en amarillito va a ser que E de X. ¿Listo? El valor esperado de X. Vamos hasta ahí. Dubán y Luz que me dijeron que... Profe, una pregunta, lo que hiciste en el valor esperado, creo que eso es al final, ¿verdad? Es solo multiplicarlo y lo deslizaste hacia abajo, es que se me congeló la pantalla. Claro, es para Pero tener... digamos, ¿no tienes que fijarlo para que no te cambie el valor o da lo mismo? No tengo que fijarlo. No tengo que fijarlo porque tengo que colocar uno con cada uno de estos, ¿sí? Ya. Es para garantizar que lo multiplico, no lo fijo. Ok, gracias. Listo. Ok, Luz, muy bien, gracias por responder y Dubán me imagino que también está atento. Sí, señor. Aquí ya calculamos el valor esperado, ¿sí? Ahora vamos a calcular el valor esperado de X cuadrado, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí simbólicamente X cuadrado. ¿Listo? Simbólicamente. Profe, señor. En un ejercicio, pues digamos hipotéticamente puede darse el caso de que usted nos ponga a calcularle, bueno, o siempre nos va a presentar la probabilidad o se la podemos calcular mediante lo de la frecuencia. Pues sí, lo más probable es que les ponga las dos cosas. Que les ponga la probabilidad o que les ponga a calcular la probabilidad ante la frecuencia. Eso es lo más probable. Listo, profe. Es probable que nos ponga a hacer Sí. la probabilidad. Cuando ustedes vean en un ejercicio que no está ese valorcito de aquí, ya dice, el profesor nos toca calcular la probabilidad en el ejercicio. Es eso lo que va a hacer, pero ya saben cómo calcular la probabilidad, ¿sí? Dentro de un ejercicio hipotético más adelante. Entonces aquí voy a elevar al cuadrado cada dato de X. Entonces aquí voy a colocarle igual, y aquí voy a colocar 25 elevado al cuadrado. ¿Listo? Y 25 elevado al cuadrado me da 625. ¿A ustedes también les da 625? Sí, señor. Y me imagino que 50 elevado al cuadrado le da 2500, ¿sí? Y cada uno de esos elementos, 100 elevado al cuadrado da 10.000, ¿sí? Entonces ya le ve X al cuadrado. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Ahora me está diciendo la fórmula del valor esperado de X cuadrado, que yo debo colocar X cuadrado y lo voy a multiplicar por la probabilidad de X.
O sea, que yo debo multiplicar este valor de 625 por este valor de 0,45. ¿Sí? Debo multiplicar este valor, yo sé que se lo arrastra, pero este valor de 2500 por este valor de 0,25. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo que haga. Y ahí, pues, al final, tengo los resultados del producto. Voy a colocarlo con otro colorcito, para que lo puedan identificar. Este azul con este azul fueron los que multipliqué. ¿Sí? Perdón. Este azul con este azul de acá. ¿Sí? Vea, eso lo tengo que borrar. ¿Sí? Este azul, que es el cuadrado, con esa probabilidad fueron los que multipliqué para hallar este valor o este producto que me están pidiendo. ¿Listo? Y la sumatoria de esto, ¿sí? La sumatoria de esto, este valor es el valor esperado de x cuadrado. ¿Listo? Me dicen por favor si vamos hasta ahí. Sí, profe. Ok, muy bien. Gracias. Entonces aquí, estos valores y estos valores son los que me están diciendo que con esos dos valores es que yo calculo la varianza. De x. ¿Sí? Entonces aquí, volvemos a la fórmula que teníamos acá y me está diciendo que la varianza de x es igual al valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. ¿Sí? Para que no vean, puede parecer un juego de palabras, pero tiene su diferencia aquí. El valor esperado de x cuadrado fue el último que hicimos. Y el valor esperado de x, que fue el primero que hicimos, a ese lo elevamos a ¿qué? Al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo acá. Por lo tanto, lo que me dice acá, vuelvo al ejercicio, me está diciendo que este valor es igual. Este valor, que es el valor esperado de x cuadrado, menos este valor, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 904,69. Muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a redondearlo aquí para que nos dé igual que Edwin. Listo. 904,69. Esa es la varianza. ¿Sí? Listo. Profesor, Listo, profesor, listo. ¿puede? Ya. Claro que sí. Profe, La otra pequeño vez. pedacito, profesor. Ese es el Claro que que sí, claro colocamos. que sí. No lo voy a hacer en Excel. Voy a hacerlo acá. Un momentico, voy a hacer una cosita. Pongan cuidado. Voy a volver un poquitico escuelero para traerles el resultado acá, chévere. ¿Sí? Voy a colocarlo acá. Y le voy a colocar este dato acá. ¿Listo? Este valor es x, el valor esperado de x cuadrado. Ya les entendí el punto. ¿Sí? Este es x cuadrado. Coloquémosle aquí el cuadrado para que quede aquí cuadradito. Listo. Y acá abajo, ese valor esperado de x, ¿sí? Que nos dio 50,25, creo que era. 51,25. 51,25. ¿Sí? Listo. Entonces, póngale cuidado a lo que estamos haciendo acá. Me voy a la fórmula. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la fórmula me está diciendo el valor esperado de x cuadrado, o sea, la varianza, ¿sí? La varianza de x va a ser igual
a este dato. ¿Sí? ¿Ok? Menos este dato al cuadrado. ¿Sí? Y ese resultado y eso me da como resultado que no quería. Y eso me da como resultado de X 904.69. Listo, entonces miren aquí lo que... Eso, señorita, muy bien. Eso es lo que dio. Sí, Aquí señor. redondeamos, ¿no? Entonces aquí, eso fue lo que... Ya entendí la confusión de ustedes. Como se hizo en Excel, no se ve el proceso general. Por eso lo traje acá. Entonces, este valor esperado que se calculó, ¿sí? Es el que ya calculamos aquí, pero el valor esperado de X, ese valor esperado de X, es que hay que elevarlo al cuadrado, ¿sí? Que no se veía muy bien en Excel. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Da 904.6865, o redondeándolo con una decimal, da 904.69, que pues, es solamente aproximación. ¿Ok? ¿Les quedó claro ese puntico ahí? Sí, profe, entonces, profe, básicamente lo que toca Sí, acá hacer señor. con la foto es el valor esperado de X al cuadrado es restarle el valor esperado elevado a la 2. Sí. Ese es el que nos va a dar Elevado a la 2. el variable. ¿Sí? Claro, esa es la varianza, pero ahorita les Varianza. pregunto algo. Le voy a responder a Luz. 68,75, no hay problema, ¿sí? Pero si hubieran dado muchos números, pues uno trata de simplificar la expresión, tratándole de redondear a 2 o 3 cifras significativas. Solamente eso. Bueno, muy bien. ¿Qué dice la varianza? Cuando ustedes calculan varianza, ¿qué les dice la varianza? Perdón, ese amarillo no cala. Cuando ustedes calculan una varianza, ¿qué les dice a ustedes la varianza? Profe, pues yo pienso que o sea, como el cálculo o la posibilidad de que, no sé, en el caso de que estamos viendo de la doctora, que si se puede, o sea, que se pueda doblar los casos de enfermos, que creo que era Ajá. Entendí la pregunta. Sí. Vea, les entiendo el silencio. La varianza sola. Me dicen por favor si les llega, les acabo de mandar el libro, no sé si ya les está llegando, me confirman. No sé si cargó o no cargó. Aquí dice que Sí, cargó. señor, ya llegó. Listo. Entonces pónganle cuidado. Si yo le pregunto a ustedes qué es la varianza, qué significa ese dato, entiendo el silencio. ¿Sí? La varianza dentro de la medida de dispersión, dentro de las medidas de dispersión, no me dice nada. O sea, decirles, no sé si ahí está bien, a la solución. ¿Sí? Decirles a ustedes qué significa ese dato, ese 904.69, lo estoy cañando. ¿Sí?
porque ese dato, en términos de la medición de dispersión, no me dice nada. Lo que en realidad sí dice algo es la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar sí explica, y la coeficiente de variación. Pero la varianza es solamente el camino para llegar a la desviación estándar. Sí, para que lo tengan en cuenta. Profesor. Dime. Profesor, qué pena. Discúlpeme la ignorancia. Tranquila. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, esta fórmula que hay aquí, X por P sub X, ¿cómo puedo yo llamarle a estos ítems que colocó en el ejemplo? Sí, pues porque yo hago digamos, las operaciones y pues a mí me dio. Pero yo lo que quiero saber es cómo los distingo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, X a la 2, ¿cómo se puede llamar este X? La columna. Como esa variable, ¿cómo se puede llamar? Exacto, sí, sí. Por ejemplo, pues X es el valor que nos dan inicial P de X, ¿sí? Pero, por ejemplo, X por P de X, ¿cómo puedo yo llamar a ese pequeño, cómo se llama eso, fórmula o paso? No sé. ¿Cómo me A explico? esa operación de las variables. Pues tú te estás refiriendo a esto. Aquí Al abajito. ejemplo, no, pues al ejemplo que acabas de hacer, profesor. Pero con relación al X cuadrado. Con relación como, por ejemplo, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la fórmula del valor esperado de X a la 2? ¿Es la última columna? Ah, entiendo tu pregunta. Sí, ya entiendo tu pregunta. Gracias por esa pregunta porque creo que me pasé esa parte. Sí, es la última columna. El valor Eso era lo que listo, quería listo. saber. Muy bien. Mira, listo, gracias. Mira que aquí, mira la tercera columna. Ajá. La tercera columna, pues cuando calculamos el valor ponderado, lo trabajamos con X, solamente con X. ¿Sí? Y la probabilidad de X. Y el mismo valor ponderado de X al cuadrado, que está en la última columna, sí, lo trabajamos con el valor de X cuadrado. Esa sería la fórmula para hallar el valor esperado de X cuadrado. Chévere. Esa parte sí me la salté aquí, dentro de la cálculo del valor esperado. ¿Listo? Ah, listo, profe. Lo deja ahí un momentico. Yo lo copio. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Gracias, profesor. Ya. Con gusto. Profesor, ¿me puedes colocar un momentico la Excel? Por favor, yo le tomo un pantallazo. Claro que sí. Listo, profe, gracias. Ok. Profesor, Bueno, señor. ¿puede colocar un momentico el Excel? Claro que sí. Profesor, es que ahorita el compañero estaba hablando algo de cómo sacar esa PX. Pues la verdad, ahorita no recuerdo. ¿Usted me podría como dar un repaso para Claro que sí. anotarlo acá?
Claro que sí. Voy a borrar esto. Voy a colocar otra hojita y hagamos un ejemplo sencillo. Te voy a colocar aquí un valor de X. ¿Sí? Voy a decir que X vale... Llegámoslo de 1 a 9. ¿Sí? Listo. Y aquí le colocamos una frecuencia absoluta. FI. Bueno, yo hago una cosita acá. Profe, disculpe. Dime. Es que yo tengo ahorita en este momento una asesoría de otra materia, entonces por ese motivo me tengo que retirar de su clase. Bueno, ya se comprometió con la otra materia en mi clase, pues, ¿qué hacemos? Ay, profe, discúlpeme, pero es que es de esas que son asincrónicas como inglés. Ah, no, entonces hágale tranquila. Entonces, pues, Bueno, es un tranquila. caso. Listo, fresca. ¿Sí? Bueno, entonces vamos aquí, estoy colocando aquí datos aleatorios, no es algo que tenga premeditado. Solamente vamos a tratar de explicar el ejercicio. Listo, supongamos que estos son los datos. ¿Sí? Entonces yo les digo a ustedes en una situación cualquiera, ¿sí? Les comparto esta información, ¿sí? Y les pido hallar el valor esperado la varianza y la desviación estándar. Los temas que estamos revisando. ¿Sí? Listo. Sí, la que estamos revisando, la desviación estándar es solamente la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Eso no tiene ciencia. Entonces aquí yo les doy esa información. Entonces el compañero le preguntaba, entonces, ¿cómo calcular PX? ¿Listo? Es PX, ya no es HI, sino que es P, o sea, el PX que nosotros estamos calculando en este momento era igual como calculábamos HI. Por eso la explicación inicial de la comparativa entre la frecuencia relativa, perdón, la distribución de frecuencia y la distribución de probabilidad. Entonces aquí lo que yo hago es que este dato de aquí, este FI, lo divido entre el total. ¿Sí? Fijo el total, porque siempre va a ser dividido cada dato sobre el total. Y aquí note, ¿sí? Cómo se comporta la información y me da la probabilidad. Dejémoslo con 2 decimales. Y aquí ya sería la probabilidad. Y la sumatoria, si yo hago la suma, tiene que darme 1. ¿Sí la pilla? Es eso. ¿Verdad? Cuando si yo le entrego a usted una información así, usted, este dato de aquí, FI, lo tiene que dividir entre el total y esa es la probabilidad que está preguntándole. No sé si queda claro ese punto que estás preguntando. Sí, profesor, ya se me había olvidado, gracias. Sí, era esa lo que... era esa como el comparativo y lo que preguntaba creo que era Luis Miguel, ¿sí? Y la compañera también, que ella Ok. necesitaba cómo hallar el dato. Listo. Y ya, entonces ya después usted calcula el valor esperado, que era X por la probabilidad de X, que es la sumatoria de X
por la probabilidad. ¿Listo? Y aquí ya usted obtiene el resultado, hagámosla con 2 decimales, y la suma de esto, este resultado que le da aquí, este que está aquí, en amarillito, sería que valor esperado, X. ¿Listo? Que fue el producto de quién, de este valor, que voy a colocar aquí en amarillito, con X. ¿Listo? Y ahora, lo que preguntaba la compañera ahora, fue lo siguiente, que ese es el detalle que faltaba. X cuadrado, entonces coloco X cuadrado. ¿Y qué es X cuadrado? Pues 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 9 al cuadrado. ¿Sí? Me quito esto de acá. ¿Sí? O sea, 9 al cuadrado. Entonces, este valor que yo tengo aquí son los cuadrados de ¿quién? De X. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es G, 4, 3 al cuadrado es 9, y 9 al cuadrado es 81. Son los cuadrados. Entonces, este azul, le voy a colocar de azul, ¿sí? Ahora multiplico. ¿Qué multiplico? X cuadrado por la probabilidad de X. O sea que multiplico ¿quién? Azul con este amarillo de acá. Voy a colocarle otro color para diferenciárselo más bien. Con verde, ¿sí? Entonces, en el primero multipliqué amarillo y verde y me dio ese resultado. Y ahora voy a multiplicar el cuadrado, que es azul, por el verde nuevamente, que es la probabilidad de X. Y ahí arrastro, ¿sí? Voy a dejarlo con 2 decimales. ¿Sí? O sea, dejarlo con 2 decimales, Excel no está aquí quitando cifras, sino que está solamente redondeando, pero en realidad no ha cambiado nada. ¿Sí? Entonces, y lo sumo, mire que aquí es el producto, ¿sí? El producto, y al final se suma. Y este valor es el valor esperado de X cuadrado. ¿Sí? En otras palabras, E al cuadrado. ¿Listo? Y ya con esto hallamos que la varianza. ¿Sí? La varianza Bx. ¿Sí? Y esa varianza que Bx a que es igual a este valor 4,8, 4,82, ¿sí? Menos, perdón. 26,23 menos 4,82 al cuadrado. Entonces eso nos daría este dato menos este dato al cuadrado. 2,99 sería la varianza. Y la desviación estándar, que les estoy preguntando también, ¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, raíz de este valor. Y raíz de 2,99 es 1,73.
Profe, profe, Dime. profe, ¿me puede repetir solamente el dato de la desviación? Claro, la raíz cuadrada. Entonces, aquí, igual. Raíz, escribe. Apague el micrófono un momentico, Nata. Mira. Bueno, entonces aquí escribo raíz, igual, raíz, ¿sí? Y pongo aquí donde está clic en la varianza y le doy enter. No sé si colocaste cuidado. Sí, señor, gracias, profe. Listo, era eso. Entonces aquí pónganle cuidado. Profe, Ahora perdón. sí. Profe, perdón. ¿Y en calculadora? Ay, Dime, ¿cómo? En la calculadora. Ah, listo, igual que acá. Aquí, obviamente aquí yo aproximé, ¿no? Ah, bueno, aquí está exacto, pero aquí está con varios numeritos, ¿listo? Entonces, posiblemente te da un poquitico distinto, pero no te preocupes por eso, porque es solamente cifras significativas, no cambia mucho el resultado. Entonces, póngale cuidado. En la calculadora, usted debería colocar, pues aquí, 2,23 menos 4,82 al cuadrado. Y tiene que darle aproximadamente 2,99. Me confirma, por favor. sí, profe, hasta ahí sí, pero la desviación. Listo, la desviación, o sea que a ese resultado le da raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2,99. ¿Me confirma, por favor? Profe, es que no entiendo la calculadora, pero no, por el computador ya me dio. Gracias, profe. No, ¿tu calculadora no tiene raíz cuadrada? Profe, no, es que es una calculadora científica que no entiendo casi, pero no, profe. Pues ya me dio por el computador. Ok, totalmente entendido, muy bien. Ok, entonces es eso. Damas y caballeros, qué pena con ustedes. Voy a hacer lo siguiente. Quiero que tengan, yo les voy a hacer unas Profe, preguntas. una pregunta. Dígame, señor. Dígame, te escucho. Ya que la varianza como tal no nos dice nada. Ya. Y Para eso el iba. valor, y ese valor no Este valor de aquí, ¿qué sirve dice? para hallar la desviación que está allá con la raíz cuadrada. ¿Qué nos dice la Ajá, desviación? excelente Antes de que pregunta. nos desvía a nosotros. Sí, excelente. Eso es lo que iba a hacer, sino que me desviolé. ¿Sí? No es hambre porque ya tomé agüita. Bueno, entonces aquí, este dato, cuando nosotros hablamos de la desviación estándar, o cuando hablamos de la desviación estándar como medida de dispersión, voy a hacer un ejemplo, voy a hacer algo, no sé, vamos a ver si este me cala. Antico. No, un momentico. Ya sé cuál voy a utilizar, lo que usamos con pip. Voy a utilizar esta información. Algunos de ustedes se acordarán de mí con esa información. Y voy a coger esto. Voy a hacer una gráfica.